Existe una verdad sobre el poder que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde en sus vidas, y todo comienza con un rey que tuvo absolutamente todo lo que un ser humano podría desear. Salomón no era un rey común. Este hombre poseía una sabiduría tan extraordinaria que reyes y reinas viajaban desde los confines de la tierra solo para escuchar sus palabras. Tenía riquezas incalculables, 700 esposas, 300 concubinas, palacios que deslumbraban a quien los contemplaba, y un reino en paz como nunca antes se había visto. Sin embargo, al final de su vida, escribió las palabras más devastadoras que jamás hayan salido de labios de alguien tan privilegiado: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo es posible que el hombre que lo tuvo todo llegara a esta conclusión? La respuesta a esta pregunta cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. La historia de Salomón comienza con una promesa extraordinaria. Cuando era apenas un joven príncipe, recién coronado como rey de Israel, Dios mismo se le apareció en un sueño y le hizo una pregunta que definiría su destino. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagina por un momento ese escenario. El creador del universo te ofrece cualquier cosa que desees. La mayoría de nosotros pediríamos riquezas, poder, fama o una vida larga y placentera. Pero Salomón, con una humildad que sorprendió incluso al cielo, pidió algo diferente. Pidió sabiduría para gobernar correctamente a su pueblo, para distinguir entre el bien y el mal, para administrar justicia con equidad. Esta respuesta agradó tanto a Dios, que no solo le concedió una sabiduría sin precedentes, sino que además le otorgó todo lo que no había pedido: riquezas, honor y una vida larga si caminaba en sus caminos. Y así comenzó el reinado más glorioso que Israel conocería jamás. La sabiduría de Salomón se convirtió en leyenda viviente. Cuando dos mujeres llegaron ante él reclamando ser la madre del mismo bebé, él propuso partir al niño en dos con una espada. Una de las mujeres aceptó la propuesta, pero la otra, con el corazón desgarrado, prefirió renunciar al niño antes que verlo morir. En ese instante, Salomón supo quién era la verdadera madre. Este tipo de discernimiento sobrenatural se repetía constantemente en su corte. Escribió 3000 proverbios y 1005 cánticos. Disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Habló sobre animales, aves, reptiles y peces. Su conocimiento abarcaba todas las dimensiones de la existencia humana y natural. Las naciones del mundo entero escucharon sobre esta sabiduría fenomenal, y los más poderosos monarcas acudieron a verificar si los rumores eran ciertos. La reina de Sabá emprendió un viaje épico trayendo camellos cargados de especias, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando finalmente estuvo ante Salomón, le planteó todas las preguntas difíciles que había preparado durante meses. No hubo enigma demasiado complicado para él. No existió pregunta que no pudiera responder. La reina quedó tan impresionada que su espíritu casi desfallece. Le dijo: «Era verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun la mitad me había sido dicha. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído». Este encuentro se convertiría en símbolo de cómo la verdadera sabiduría trasciende fronteras, culturas y credos. Pero la sabiduría de Salomón no se limitaba a resolver conflictos o impresionar a visitantes extranjeros. Este hombre construyó el templo más magnífico que la humanidad había contemplado hasta ese momento. Un edificio cuyas paredes interiores estaban recubiertas de oro puro, donde cada detalle había sido diseñado con precisión divina. Tardó 7 años en construir este templo, empleando a 150,000 trabajadores.
Cuando finalmente fue dedicado, la presencia de Dios descendió de tal manera que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. La gloria del Señor llenó aquel espacio sagrado con una intensidad que hacía temblar los corazones. Salomón se arrodilló ante todo Israel, con las manos extendidas al cielo, y pronunció una de las oraciones más hermosas jamás registradas. Una oración que reconocía tanto la grandeza de Dios como las limitaciones humanas. Durante su reinado, la prosperidad alcanzó niveles jamás imaginados. La plata era tan común en Jerusalén como las piedras en las calles. El oro llegaba en cantidades tan abundantes que perdió su excepcionalidad. Salomón tenía una flota de barcos que cada 3 años traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Construyó ciudades, fortificaciones, almacenes para sus abundantes cosechas. Creó ejércitos equipados con carros y caballos que infundían respeto en todas las naciones circundantes. La paz reinaba porque ningún enemigo se atrevía a desafiar su poder. Los ciudadanos comunes vivían con seguridad, cada uno bajo su vid y su higuera, disfrutando de los frutos de un reino próspero y bien administrado. Sus escritos durante este período reflejaban una comprensión profunda de la vida. En el libro de Proverbios dejó perlas de sabiduría que siguen siendo relevantes miles de años después. Habló sobre la importancia de la disciplina, el peligro del orgullo, el valor de la humildad, la bendición de la diligencia y las consecuencias de la pereza. Advirtió sobre las trampas de la lujuria y exaltó las virtudes de una esposa noble. Sus palabras penetraban las capas superficiales de la existencia humana para tocar verdades eternas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, declaró, estableciendo el fundamento sobre el cual debería construirse toda búsqueda genuina de conocimiento y entendimiento. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el corazón de Salomón. A medida que su poder crecía, también lo hacía su confianza en sí mismo. Las advertencias que Dios había dado a Israel sobre los reyes comenzaron a hacerse realidad en su vida. No debían multiplicar esposas, no debían acumular excesivas riquezas de oro y plata, no debían regresar a Egipto en busca de caballos. Salomón violó cada una de estas prohibiciones divinas. Se casó con mujeres de naciones extranjeras, algo explícitamente prohibido porque Dios sabía que ellas desviarían su corazón hacia otros dioses. Al principio, quizás pensó que su sabiduría lo protegería. Tal vez razonó que estas alianzas matrimoniales eran estratégicas, necesarias para mantener la paz con naciones vecinas. Pero la palabra de Dios siempre se cumple. Las esposas extranjeras trajeron consigo sus dioses paganos, sus rituales, sus cosmovisiones incompatibles con la fe de Israel. Y aquí ocurre algo verdaderamente trágico que debes captar con toda tu atención. El hombre más sabio del mundo comenzó a construir altares para dioses falsos. Salomón, quien había construido el templo del Dios verdadero, ahora edificaba lugares altos para Astoret, Quemos y Moloc, dioses abominables que exigían incluso sacrificios humanos. ¿Cómo pudo suceder esto? La respuesta es escalofriante en su simplicidad. Su corazón se fue alejando gradualmente. No fue una caída repentina, fue un proceso lento, casi imperceptible, donde cada pequeña concesión preparaba el camino para la siguiente. La Escritura registra con palabras desgarradoras. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Este es uno de los versos más inquietantes de toda la Biblia. El hombre que comenzó pidiendo sabiduría, el hombre a quien Dios mismo se apareció no una sino 2 veces, el constructor del templo sagrado, terminó adorando ídolos vanos. Y aquí está la lección que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde.
La sabiduría intelectual sin obediencia del corazón es completamente inútil. Puedes saber todo sobre Dios sin conocer realmente a Dios. Puedes tener respuestas para todas las preguntas filosóficas del mundo, pero perder tu propia alma en el proceso. Dios no permaneció en silencio ante esta apostasía. Se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, que se le había aparecido 2 veces. Le dijo directamente: «Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo». La consecuencia de su infidelidad no lo afectaría solo a él personalmente, sino que desgarraría la nación entera. Por amor a David, su padre, Dios prometió no ejecutar este juicio durante la vida de Salomón, pero apenas muriera, el reino unificado que él había heredado se dividiría en 2, desencadenando siglos de conflicto, guerra y eventual destrucción. Durante sus últimos años, Salomón experimentó algo que todos los que tienen lo suficiente eventualmente descubren: la terrible carga del vacío existencial. Este hombre que había experimentado todos los placeres imaginables, que había construido proyectos monumentales, que había conocido a las mujeres más hermosas, que había probado los vinos más exquisitos, que había escuchado la mejor música, que había visto sus logros admirados por el mundo entero, se encontró mirando al abismo del sinsentido. Y desde esa perspectiva única escribió Eclesiastés, posiblemente el libro más existencialmente honesto jamás escrito. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras no son el cinismo amargo de alguien que nunca tuvo nada. Son la conclusión devastadora de quien lo probó absolutamente todo y descubrió que nada satisface verdaderamente aparte de Dios. Salomón describe metódicamente cada búsqueda humana de significado. Buscó en la sabiduría, cuanto más sabio, más sufrimiento. Buscó en el placer, es vanidad. Buscó en las grandes obras, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Buscó en las riquezas, quien ama el dinero no se saciará de dinero. Cada avenida de búsqueda humana terminaba en el mismo callejón sin salida. El rey describe la vida con una melancolía penetrante que resuena con cualquiera que haya alcanzado sus metas solo para preguntarse: ¿y ahora qué? Habla sobre cómo las generaciones van y vienen, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y se pone, apresurándose a volver al lugar de donde salió. Los ríos corren hacia el mar, pero el mar nunca se llena. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Esta es la existencia sin propósito trascendente, un ciclo interminable que no conduce a ninguna parte, una rueda de hámster cósmica donde corres cada vez más rápido, pero nunca avanzas realmente. Salomón observa que el sabio y el necio tienen el mismo fin: ambos mueren. Esta realidad lo atormenta. «Aborrecí la vida», escribe con brutal honestidad, «porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Todo es vanidad y aflicción de espíritu». También aborrecía todo su trabajo por el cual se había afanado bajo el sol, sabiendo que tendría que dejárselo a alguien que vendría después de él, y quién sabe si esa persona sería sabia o necia. Todo el sudor, todas las noches sin dormir planificando, todos los sacrificios para construir un legado, y al final otro lo disfrutará o quizás lo destruirá. ¿No es esto exactamente lo que le sucedió cuando su reino se dividió después de su muerte? Pero en medio de esta honestidad existencial desesperanzadora, Salomón intercala momentos de claridad que apuntan hacia la única respuesta real. Repetidamente aconseja: «No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios.
No está promoviendo hedonismo vacío, sino señalando que los placeres simples de la vida, cuando se reciben como dones de Dios en lugar de ídolos a perseguir, tienen su lugar apropiado. La comida, el trabajo, las relaciones, todo tiene su temporada y su propósito cuando se mantienen en la perspectiva correcta. El libro de Eclesiastés contiene uno de los pasajes más poéticos sobre el tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esta sucesión rítmica de opuestos no es caótica sino ordenada. Hay un diseño, una arquitectura temporal dentro de la cual se desarrolla la existencia humana. El problema es que no podemos ver el panorama completo. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta es una de las observaciones más profundas sobre la condición humana. Tenemos eternidad plantada en nuestros corazones. Por eso, nada temporal nos satisface completamente. Por eso, incluso en medio de logros extraordinarios, sentimos que falta algo. Por eso el éxito nunca sabe tan dulce como imaginábamos. Por eso, después de alcanzar una meta, inmediatamente comenzamos a perseguir la siguiente. Fuimos diseñados para lo eterno, pero vivimos en lo temporal, y esta tensión crea el anhelo incesante que define gran parte de la experiencia humana. Sin embargo, no podemos comprender completamente el plan de Dios. Vivimos con conocimiento limitado, perspectiva parcial, entendimiento fragmentado. Salomón también observa crudamente las injusticias de la vida. Ve que en el lugar del juicio hay impiedad, y en el lugar de la justicia hay iniquidad. Ve lágrimas de oprimido sin consolador, mientras del lado de sus opresores hay poder. Ve al necio prosperar, mientras el sabio sufre. Nota que el mismo acontecimiento sucede a todos, al justo y al injusto, al bueno y al malo, al limpio y al inmundo. Estas observaciones no son intentos de justificar el mal, sino reconocimientos honestos de que la vida bajo el sol, sin considerar a Dios, parece absurda e injusta. Si esta vida es todo lo que existe, entonces efectivamente nada tiene sentido. Sin embargo, Salomón no termina en desesperación absoluta. A lo largo del libro hay hilos de esperanza que culminan en su conclusión final. Después de explorar exhaustivamente todas las avenidas del significado humano, después de documentar meticulosamente el vacío de la existencia sin Dios, después de mostrar que la sabiduría humana, el placer, las riquezas, los logros y todo lo demás son insuficientes por sí mismos, Salomón llega a la única conclusión que realmente importa. Y esta conclusión debe grabarse en tu corazón con letras de fuego, porque resume la lección de toda una vida, el testamento de alguien que literalmente lo probó todo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está. Después de miles de palabras explorando el sinsentido de la vida sin Dios, Salomón destila toda sabiduría verdadera a esto: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, no una parte, no un aspecto, no un componente opcional, sino el todo. Tu identidad completa, tu propósito integral, el significado total de tu existencia se reduce a tu relación con tu Creador y tu respuesta a sus instrucciones. ¿Por qué esto es el todo? Porque Dios traerá toda obra a juicio. La vida no es un ciclo sin sentido que termina en la nada. No es una serie aleatoria de eventos que finalmente se disuelven en el olvido. Hay un juez.
hay un día de cuentas. Hay consecuencias eternas para decisiones temporales. Cada acción secreta, cada motivación oculta, cada palabra pronunciada en privado, todo será examinado bajo la luz perfecta de la justicia divina. Esta realidad cambia absolutamente todo. Significa que nada de lo que haces es insignificante. Significa que las decisiones morales importan infinitamente. Significa que la forma en que vives hoy resonará en la eternidad. La vida de Salomón es una advertencia y una invitación simultáneamente. Es una advertencia de que puedes tener todo el mundo y perder tu alma. Puedes tener sabiduría sin tener vida. Puedes construir monumentos impresionantes mientras tu corazón se derrumba internamente. Puedes ser admirado por multitudes mientras estás espiritualmente vacío. El éxito externo, sin integridad interna, es una casa construida sobre arena que inevitablemente colapsará. Las concesiones graduales del corazón, las pequeñas desobediencias que racionalizamos, el lento alejamiento de la devoción pura, todo esto conduce eventualmente a un lugar donde nunca imaginaste estar. Pero también es una invitación a aprender de sus errores sin tener que repetirlos personalmente. No necesitas probar todos los pozos quebrados para descubrir que no retienen agua. No necesitas perseguir cada placer hasta el amargo final del vacío. No necesitas acumular todas las riquezas posibles para descubrir que no compran paz. No necesitas construir un imperio para darte cuenta de que todo lo terrenal es temporal. Salomón ya hizo ese experimento exhaustivo por ti y documentó los resultados. Su mensaje es claro. Existe un atajo hacia la sabiduría verdadera y ese atajo es el temor de Dios. El temor de Dios no es terror paralizante, sino reverencia profunda. Es el reconocimiento de quién es Él realmente, infinitamente santo, absolutamente poderoso, eternamente sabio, perfectamente justo. Es la comprensión de quién eres tú realmente, creado por Él, dependiente de Él, responsable ante Él. Es permitir que esta realidad fundacional moldee cada decisión, cada prioridad, cada relación, cada ambición. Cuando temes a Dios correctamente, todo lo demás encuentra su lugar apropiado. Los placeres se disfrutan sin convertirse en ídolos. Las riquezas se administran sin convertirse en maestros. Los logros se celebran sin convertirse en salvadores. Las relaciones se valoran sin convertirse en sustitutos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios no es legalismo opresivo, sino libertad verdadera. Sus instrucciones no son restricciones arbitrarias impuestas por un dictador celestial aburrido, sino directrices amorosas dadas por un Padre que conoce perfectamente cómo funciona la realidad que Él mismo creó. Cuando obedeces sus caminos, estás nadando con la corriente del universo en lugar de contra ella. Estás alineándote con la estructura fundamental de la existencia. Estás viviendo como fuiste diseñado para vivir. Y en esa obediencia descubres algo paradójico. Las supuestas restricciones son, en realidad, liberación. La tragedia de Salomón es que conocía todo esto intelectualmente, pero falló en vivirlo consistentemente. Escribió sobre el peligro de las mujeres extranjeras en Proverbios, pero se casó con cientos de ellas. Advirtió sobre multiplicar riquezas, pero acumuló tesoros excesivos. Habló sobre el corazón engañoso, pero permitió que el suyo se desviara. Existe una diferencia crucial entre conocer el camino y caminar el camino, entre recitar verdades y encarnar verdades, entre enseñar principios y practicar principios. Muchos naufragan espiritualmente en este abismo entre conocimiento y obediencia. Pero hay otra dimensión de la historia de Salomón que no podemos ignorar. A pesar de sus fallos monumentales, a pesar de su apostasía devastadora, a pesar de las consecuencias terribles que sus decisiones trajeron sobre la nación,
Salomón, permanece en el linaje de Cristo. Cuando abres el Nuevo Testamento y lees la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, encuentras allí el nombre de Salomón. El Mesías mismo descendió a través de esta línea manchada por el pecado. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de la gracia incomprensible de Dios, que trabaja incluso a través de nuestros peores fracasos para cumplir sus propósitos soberanos. La historia de Salomón también nos prepara para entender por qué necesitamos un rey mejor. Salomón fue sabio, pero no lo suficientemente sabio. Fue poderoso, pero no lo suficientemente poderoso. Fue glorioso, pero no lo suficientemente glorioso. Construyó un templo magnífico, pero era hecho de manos humanas. Su reino trajo paz temporalmente, pero no paz eterna. Sus sacrificios cubrían pecados, pero no los quitaban. Todo en Salomón apuntaba hacia algo mayor, alguien que vendría después, alguien de quien se profetizó que sería más grande que Salomón. Jesús mismo hizo referencia a Salomón cuando enseñaba: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No simplemente posee sabiduría como Salomón, sino que es la sabiduría misma. No construyó un templo físico, sino que habló de su propio cuerpo como el templo. No trajo paz política temporera, sino paz con Dios eterna. No escribió sobre la vanidad de la vida, sino que venció la muerte misma. Cuando Jesús habló sobre los lirios del campo, siendo vestidos con más gloria que Salomón en toda su magnificencia, estaba señalando una verdad profunda. La gloria que impresiona a los humanos palidece comparada con la gloria del Creador, que se preocupa incluso por las flores silvestres. Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, ¿cuánto más proveerá para ti? El punto no era denigrar a Salomón, sino poner la gloria humana en perspectiva. Toda pompa terrenal es pasajera. Toda magnificencia humana es temporal, pero el cuidado de Dios por su creación es eterno. La lección central de Salomón para tu vida hoy es esta: no repitas su error de permitir que las bendiciones de Dios te alejen del Dios de las bendiciones. Es fácil, tan terriblemente fácil, comenzar bien y terminar mal. Comenzar en fuego espiritual y enfriarse gradualmente. Comenzar con devoción pura y contaminarla con compromisos. Comenzar buscando el rostro de Dios y terminar meramente buscando sus beneficios. Las mismas bendiciones que deberían acercarte a Él pueden convertirse en barreras si no tienes cuidado. La prosperidad puede ser más peligrosa espiritualmente que la adversidad porque es más sutil en su corrupción. ¿Qué estás persiguiendo realmente en tu vida? ¿Qué define tu éxito? ¿Qué te levanta por las mañanas y te mantiene despierto por las noches? Si es riqueza, eventualmente descubrirás que nunca es suficiente. Si es placer, encontrarás que los retornos disminuyen constantemente. Si es fama, aprenderás que la opinión pública es inconstante como el viento. Si es poder, verás que finalmente todos los reinos terrenales caen. Si es incluso sabiduría por sí misma, terminarás donde terminó Salomón, sabiendo mucho pero vacío por dentro. Solo una cosa permanece, solo una cosa satisface, solo una cosa da significado duradero, una relación correcta con el Dios eterno. Teme a Dios, no como obligación pesada, sino como respuesta apropiada a quien verdaderamente es. Guarda sus mandamientos, no como legalismo sin vida, sino como expresión de amor y confianza. Porque esto, y solo esto, es el todo del hombre. Todo lo demás es comentario, elaboración, aplicación de esta verdad fundamental.
Puedes construir sobre esta roca y tu vida resistirá a las tormentas. Puedes ignorarla y descubrir, quizás demasiado tarde, que construiste sobre arena. La historia de Salomón nos recuerda que el final importa más que el comienzo. Muchos comienzan bien la carrera espiritual con entusiasmo y pasión, pero pocos terminan bien. El cristianismo no es un sprint, sino un maratón. No se trata de cuán alto saltas en momentos de emoción espiritual, sino de cuán recto caminas en la consistencia diaria. No se trata de experiencias cumbre ocasionales, sino de obediencia fiel rutinaria. No se trata de grandes gestos públicos, sino de decisiones privadas continuas de honrar a Dios cuando nadie más está mirando. Examina tu corazón hoy con honestidad brutal. ¿Hacia dónde se está desviando? Las grandes caídas siempre comienzan con pequeñas desviaciones. Nadie despierta un día habiendo abandonado completamente a Dios. Es un proceso gradual de pequeñas concesiones, pequeñas desobediencias, pequeños compromisos. Una conversación inapropiada que no detienes, un hábito pecaminoso que racionalizas, una relación que sabes que deberías terminar pero mantienes, un ídolo que construyes lentamente en tu corazón mientras todavía asistes a la iglesia y cantas las canciones. ¿Qué altares estás construyendo en tu vida? No literalmente quizás, pero que has elevado al nivel de importancia que solo Dios debería ocupar. Tu carrera, una relación, tu cuenta bancaria, tu reputación, tu comodidad, tus planes. Cualquier cosa que funcione como rival de Dios en tu afecto, cualquier cosa que influencie tus decisiones más que su voluntad, cualquier cosa a la que recurras antes que a Él en momentos de crisis, eso es un ídolo. Y los ídolos siempre prometen más de lo que pueden entregar y exigen más de lo que esperas dar. Pero aquí están las buenas noticias que resuenan a través de los siglos desde los labios del Rey arrepentido hasta tu corazón hoy. Nunca es demasiado tarde para regresar. Mientras tienes aliento, mientras puedes escuchar esta verdad, mientras tu corazón todavía late, hay esperanza de restauración. Salomón escribió Eclesiastés probablemente hacia el final de su vida, y aunque el daño ya estaba hecho en muchos sentidos, todavía había valor en su arrepentimiento. Todavía había poder en su testimonio. Todavía había gracia disponible. El Dios que confrontó a Salomón por su pecado es el mismo Dios que obra incluso a través de pecadores para cumplir sus propósitos. El Dios que prometió dividir el reino debido a la desobediencia es el mismo Dios que preservó a David en el linaje del Mesías. El Dios de juicio es también el Dios de misericordia. El Dios que no tolera el pecado es también el Dios que proveyó el sacrificio final por el pecado en su Hijo. Esta tensión entre santidad y gracia, entre justicia y misericordia, se resuelve completamente en la cruz de Cristo. Donde Salomón falló, Cristo triunfó. Donde Salomón fue seducido por mujeres extranjeras, Cristo permaneció completamente puro. Donde Salomón construyó altares a dioses falsos, Cristo destruyó las obras del diablo. Donde Salomón acumuló riquezas excesivas, Cristo se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Donde Salomón terminó sus días en desilusión existencial, Cristo terminó su obra terrenal declarando, consumado es. Donde Salomón murió dejando un reino que se dividiría, Cristo murió estableciendo un reino que nunca terminará. La sabiduría que Salomón poseía era extraordinaria pero limitada. La sabiduría que Cristo ofrece es transformadora y eterna. Salomón podía decirte cómo vivir, pero no podía darte el poder para hacerlo. Cristo no solo te muestra el camino, sino que camina contigo en ese camino. No solo te da mandamientos, sino que te da su espíritu para capacitarte para obedecerlos. No solo diagnostica tu condición, sino que provee la cura. No solo señala tu necesidad, sino que satisface esa necesidad completamente. Entonces,
¿Qué harás con esta historia? ¿La leerás como mera historia antigua, interesante pero irrelevante para tu vida moderna? ¿O permitirás que las lecciones compradas con el sufrimiento de Salomón penetren profundamente en tu corazón y transformen tu trayectoria? El rey más sabio que lo tuvo todo descubrió que todo sin Dios es nada. Necesitas hacer ese mismo descubrimiento doloroso por ti mismo, o puedes aprender de su experiencia. La invitación hoy es simple pero profunda. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Coloca a Dios en el centro, no en la periferia de tu vida. Busca primero su reino y su justicia, confiando que todo lo demás será añadido. No permitas que las bendiciones se conviertan en maldiciones al alejar tu corazón del bendecidor. No sacrifiques lo eterno en el altar de lo temporal. No cambies la gloria imperecedera por placeres que se desvanecen. No construyas tu identidad sobre arena movediza cuando puedes edificar sobre la roca eterna. El testimonio de Salomón reverbera a través de los milenios con una claridad escalofriante. Nada de este mundo satisface el anhelo plantado en tu corazón por Dios. Absolutamente nada. Puedes probarlo todo, tenerlo todo, saberlo todo, y aún así terminar vacío si te falta la única cosa necesaria, una relación viva y obediente con tu Creador. Esta no es filosofía abstracta. Esta es realidad probada por alguien que tenía los recursos y la libertad para explorar exhaustivamente cada alternativa posible. Hoy, en este momento, tienes una decisión ante ti. Puedes continuar persiguiendo las vanidades que Salomón ya identificó como inútiles. Puedes seguir construyendo tu torre de Babel personal, tratando de alcanzar significado a través de logros humanos. Puedes continuar acumulando posesiones, experiencias, conocimientos, relaciones, todo mientras ignoras al único que realmente importa. O puedes aprender de la sabiduría comprada con tanto dolor por Salomón y tomar el atajo hacia la vida significativa. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, reconoce que Él traerá toda obra a juicio. No esperes hasta tus últimos años para llegar a esta conclusión. No desperdicies décadas persiguiendo sombras cuando puedes caminar en la luz desde ahora. No permitas que tu historia termine como la de Salomón, con logros impresionantes, pero un corazón dividido. En cambio, permite que tu historia sea diferente. Permite que sea la historia de alguien que aprendió temprano lo que realmente importa y construyó su vida sobre ese fundamento inconmovible. La grandeza de Salomón era asombrosa pero finalmente inadecuada. La grandeza que necesitas no se encuentra en ti mismo, en tus logros, en tu sabiduría, en tu fuerza. Se encuentra únicamente en Cristo, quien es más grande que Salomón, más sabio que todos los sabios, más poderoso que todos los reyes, más glorioso que toda gloria humana. Él es el Rey que no falló. Él es la sabiduría que no decepciona. Él es el templo que no puede ser destruido. Él es el reino que no terminará. Tu llamado no es a ser como Salomón en su apogeo, sino a ser como Cristo en su totalidad. No a acumular sabiduría humana, sino a conocer a Cristo. No a construir templos de piedra, sino a ser templo del Espíritu Santo. No a gobernar reinos terrenales, sino a reinar en vida por medio de Cristo. No a tenerlo todo, sino a tener al único que es todo en todos. Esto es lo que significa ser verdaderamente exitoso. Esto es lo que significa vivir una vida que importa. Esto es lo que significa terminar bien. El eco de la voz de Salomón atraviesa los siglos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Escucharás este testimonio comprado con un precio tan alto? ¿Permitirás que la vida de este rey te enseñe no solo lo que debes buscar, sino también lo que debes evitar? ¿Permitirás que su fracaso te advierta y su sabiduría redimida te guíe? El tiempo para decidir es ahora.
El momento para reorientar tu vida es hoy. No mañana cuando las circunstancias sean mejores. No el próximo año cuando finalmente alcances esa meta. No en el futuro indefinido cuando tengas más tiempo. Ahora, hoy, en este instante, porque cada día que pasa persiguiendo vanidades es un día que nunca recuperarás. Cada momento que pasas construyendo sobre fundamentos defectuosos es un momento que finalmente lamentarás. Pero cada día vivido en el temor de Dios es un día invertido en la eternidad. Cada decisión tomada en obediencia a sus mandamientos es una decisión que resonará para siempre. Cada momento que colocas a Dios primero es un momento que transforma no solo tu presente, sino tu destino eterno. Esta es la diferencia entre una vida que finalmente importa y una vida que, sin importar cuán impresionante parezca externamente, termina en el vacío del sinsentido. Salomón el sabio te llama desde las páginas de la Escritura. Salomón, el que lo tuvo todo, te advierte sobre la insuficiencia de tenerlo todo sin Dios. Salomón el arrepentido te señala el único camino hacia la vida verdadera. ¿Escucharás su voz? ¿Aprenderás de su ejemplo tanto positivo como negativo? ¿Permitirás que su historia cambie tu historia? La decisión es tuya, la vida es tuya, el tiempo es tuyo, pero el juicio viene. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En ese día, lo único que importará es si temiste a Dios y guardaste sus mandamientos. Todo lo demás será visto como lo que realmente fue, vanidad de vanidades. Elige sabiamente, vive intencionalmente, termina bien, porque esto, verdaderamente esto, es el todo del hombre.